Las funcionen correctamente los conservaremos. De acuerdo. Solo quiero dos. ¿Específicamente cuáles? Pape. Springwell. Será mejor retirarnos, mañana abrirá. Me parece bien. Fue un gusto conocerlos. Igualmente, mañana te veo. Gracias. Hola, Puppet. Hola chicos, ¿cómo estuvo el show? Oh, eso suponía. Es un gran misterio. No creo que él nos quite el escenario, ¿verdad? Era los niños. Y podemos movernos libremente a las 12. Ya sabes, solo estoy siguiendo el guión que... Estar libres de preocupación. Será mejor decirle adiós a sus amados animatrónicos, o mejor dicho, ¿dónde está? ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? Jefe, esto no es lo que parece. Estaban colocados de forma... Nuevos animatrónicos. Tenemos $5.000 en total. Puedo construirlos sin problema. Bien. Para interactuar entre las personas. Oh, comprendo. Guardia de seguridad durante 5 noches. Esto es porque sucedieron algunas cosas extrañas y No termine esa semana. serán exactamente $100 por una semana. Ok, estaré ahí. No puede ser, son los reemplazos. Pero no entiendo por qué. Creo que alguien nos ha destruido. Desarmó tu cara y tu brazo y tomó tu guitarra. Debemos ayudarnos mutuamente. No importa cuál sea la situación. Debemos estar juntos. Ok, lo lamento. No estoy seguro. Dudo mucho que podamos hacer algo con esto. Tampoco podríamos repararnos con él, ya que nos... Cuidado con las arañas. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Has notado que estos gorritos... Tu chica. Tú los conoces. Extraña criatura. Y los dueños decidieron desecharlos. Puppet. Está pasando porque fuimos desechados. Créeme, no tengo... Realmente no lo sé. Ustedes son nuestros reemplazos. El guardia ya viene.
Adéntrate en el aterrador mundo de Freddy Fazbear's Pizza, donde te esperan animatrónicos embrujados y un misterio escalofriante en el éxito de terror de 2023, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2023, adaptada de la popular franquicia de videojuegos creada por Scott Capton. Tras años de expectación por parte de los fans, la película lleva el oscuro e inquietante mundo de los juegos a la gran pantalla bajo la dirección de Emma Tammi. El guión fue escrito por Capton en colaboración con Tammi y Scott DeBach, lo que garantiza que la historia se mantenga fiel a los temas centrales y la perturbadora mitología que hicieron tan exitosos a los juegos originales. La película se centra en un hombre con profundos problemas que acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en una pizzería familiar abandonada hace mucho tiempo. Joshua Cherson interpreta al personaje principal, un hombre atormentado por traumas del pasado y desesperado por encontrar estabilidad, que cree que este trabajo tranquilo y solitario será una forma fácil de ganar dinero. Sin embargo, una vez que comienza sus turnos nocturnos, el edificio en ruinas revela una realidad mucho más siniestra. Las mascotas animatrónicas, que antes eran alegres y estaban diseñadas para entretener a los niños, se convierten en fuentes de terror cuando descubre que están poseídas por las almas de niños que fueron secuestrados y asesinados por un asesino en serie muchos años antes. A medida que pasan las noches, la pizzería se transforma en un lugar de horror psicológico y sobrenatural. Los animatrónicos no solo están embrujados, actúan con intención, impulsados por el dolor, la ira y un retorcido sentido de protección. El guardia de seguridad se ve obligado a enfrentarse tanto a la violenta historia del restaurante como a sus propias heridas emocionales sin resolver, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Cada noche se convierte en una prueba de supervivencia mientras descubre fragmentos de la verdad detrás de los asesinatos y el mal que aún persiste en el edificio. El reparto secundario añade profundidad y peso emocional a la historia. Elizabeth Lyle interpreta un papel clave relacionado con el misterio que rodea a la pizzería, mientras que Piper Rubio ofrece una actuación inquietante que intensifica la carga emocional de la película. Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard aparecen en importantes papeles secundarios, con Lillard interpretando a un personaje particularmente memorable cuya presencia está profundamente ligada al oscuro pasado de la película. Juntos, el reparto contribuye a crear una atmósfera de temor, tragedia y suspense, convirtiendo la película no solo en una historia de terror, sino en una escalofriante exploración de la culpa, la pérdida y las consecuencias del mal sin control. El desarrollo de una adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy's comenzó en abril de 2015, cuando Warner Bros. Pictures adquirió los derechos y anunció oficialmente sus planes para llevar la popular serie de videojuegos de terror a la gran pantalla. En las primeras etapas de producción, Roy Lee, Cez Graham Smith y David Kassenberg se unieron como productores, mientras que Gil Kenan fue contratado para dirigir la película y coescribir el guión. Este anuncio inicial generó gran entusiasmo entre los fans, pero el proyecto pronto sufrió repetidos retrasos debido a los constantes cambios en la dirección creativa y el guión. Con el paso de los años, el progreso de la película fue lento, y tras varios contratiempos en la producción, Gil Kenan finalmente abandonó el proyecto. En marzo de 2017, los derechos y el desarrollo de la película pasaron de Warner Bros. Pictures a Blumhouse Productions, el estudio de Jason Blum, conocido por su éxito en la producción de películas de terror de bajo presupuesto pero muy efectivas. Este cambio marcó un punto de inflexión importante, indicando un enfoque más oscuro y centrado en la adaptación de la franquicia. En febrero de 2018, el cineasta Chris Columbus fue contratado para escribir y dirigir la película, lo que volvió a generar expectativas. Sin embargo, a pesar de estar vinculado al proyecto durante varios años, Columbus finalmente se marchó, y la película experimentó otra transición creativa. En octubre de 2022, Emma Tammi fue anunciada oficialmente como la nueva directora, lo que dio un nuevo impulso a un proyecto que llevaba casi una década en desarrollo. Con el equipo creativo finalmente completo, la producción avanzó rápidamente. La fotografía principal se llevó a cabo de febrero a abril de 2023, con el rodaje principalmente en Nueva Orleans y sus alrededores. Esto marcó la primera vez que la tan esperada adaptación se materializó en la pantalla, concluyendo un largo y complicado proceso de desarrollo y allanando el camino para el estreno de la película.
Five Nights at Freddy's se estrenó en Estados Unidos el 27 de octubre de 2023, con una estrategia de distribución única que la hizo disponible simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming Peacock. La película fue distribuida por Universal Pictures, lo que le permitió llegar a una amplia audiencia de inmediato, incluyendo a los fans de la saga de videojuegos y a espectadores ocasionales que descubrían la historia por primera vez. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente negativas, muchas de las cuales criticaron su ritmo y la forma en que se contaba la historia. Sin embargo, el interés del público se mantuvo muy alto, impulsado en gran medida por la enorme base de fans de la franquicia y años de expectación. A pesar de la respuesta crítica mixta, la película resultó ser un gran éxito comercial. Con un presupuesto modesto de alrededor de $20 millones, recaudó aproximadamente $291 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera jamás producida por Blumhouse Productions. El abrumador éxito en taquilla confirmó la fuerza de la franquicia y aseguró su continuidad en la gran pantalla. Como resultado, se estrenó oficialmente una secuela titulada Five Nights at Freddy's 2 en diciembre de 2025, ampliando aún más el universo cinematográfico basado en la popular saga de videojuegos de terror. En el año 2000, Mickey Smith trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial cuando su vida comienza a desmoronarse tras un incidente violento en el trabajo. Durante su turno, Mickey agrede a un hombre que cree firmemente que es un secuestrador de niños. Aunque sus acciones están motivadas por un trauma personal y un instinto desesperado por proteger a los niños, la situación se malinterpreta y Mickey es despedido de inmediato. Este incidente daña aún más su ya frágil estado mental y emocional, dejándolo desempleado, frustrado y luchando por mantener su vida en orden. Tras su despido, Mickey se reúne con su consejero laboral, Steve Raglan, quien le ofrece lo que parece una solución sencilla a sus problemas. Steve le sugiere un puesto de guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, una pizzería familiar que alguna vez fue popular y que lleva años abandonada. El trabajo parece fácil y solitario, ya que Mickey solo tiene que vigilar un edificio vacío durante la noche. Sin mejores opciones y con la creciente presión por encontrar trabajo, Mickey considera la oferta a regañadientes. La decisión de Mickey se vuelve urgente cuando los servicios sociales intervienen en su vida personal. Amenazan con quitarle la custodia de su hermana menor, Abby, cuestionando su capacidad para brindarle estabilidad después de perder su trabajo. Si Mickey no consigue un empleo estable, Abby será entregada a su tía, Jane, con quien no tienen relación. Jane se presenta como una tutora responsable, pero su verdadera motivación son los pagos mensuales por la custodia que recibiría. Decidido a mantener a su hermana a su lado y protegerla de ser separada de él, Mickey acepta el trabajo de guardia nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, sin saber que el restaurante abandonado esconde un pasado aterrador que pronto pondrá tanto a él como a Abby en grave peligro. Durante su primera noche de trabajo, Mickey lucha por mantenerse despierto y finalmente se queda dormido mientras está de servicio. Mientras duerme, se ve inmerso en una pesadilla vívida y profundamente perturbadora centrada en el traumático secuestro de su hermano menor, Garrett, un evento que lo ha atormentado durante años. Dentro de este estado onírico, Mickey se encuentra con 5 niños misteriosos que parecen haber presenciado el secuestro de Garrett. Su presencia resulta inquietante pero significativa, como si intentaran comunicarle algo importante que Mickey nunca ha podido descubrir por sí mismo. Mientras tanto, impulsada por su deseo de obtener la custodia de Abby y cobrar las mensualidades, Jane toma medidas deliberadas para sabotear el empleo de Mickey. Contrata en secreto a un grupo de vándalos para que irrumpan y destrocen Freddy Fazbear's Pizza, con la esperanza de que los daños provoquen el despido de Mickey y lo hagan parecer incapaz de cuidar a su hermana. Entre el grupo se encuentra Max, la niñera de Abby, cuya participación añade una traición personal al plan. Su plan es simple: destruir el edificio, culpar a Mickey por negligencia y acelerar el camino de Jane para llevarse a Abby. Durante su turno, Mickey también se encuentra con Vanessa Selly, una agente de policía local que parece tener una familiaridad inusual con la pizzería abandonada. Vanessa explica que Freddy Fazbear's Pizza cerró en la década de 1980 después de un incidente perturbador en el que 5 niños desaparecieron misteriosamente dentro del edificio. Aunque nunca se acusó oficialmente a nadie, el caso dejó una oscura mancha en el lugar, convirtiéndolo en un sitio rodeado de rumores, miedo y preguntas sin respuesta.
Su advertencia solo intensifica la inquietud que Mike siente por el trabajo. Después de que termina el turno de Mike, sale de la pizzería sin ser consciente de lo que está a punto de suceder a sus espaldas. Los vándalos irrumpen en el edificio, confiados en que están solos y libres para llevar a cabo su plan destructivo. Sin embargo, pronto descubren que la pizzería está lejos de estar vacía. Las mascotas animatrónicas, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy y el aparentemente inofensivo MR Cupcake, cobran vida en una aterradora demostración de violencia. Impulsados por una fuerza sobrenatural, los animatrónicos atacan brutalmente y matan a todos los miembros del grupo, convirtiendo la pizzería abandonada en una trampa mortal y revelando el verdadero horror que acecha entre sus paredes. En su tercera noche de trabajo, Mike se ve obligado a llevar a Abby con él a Freddy Fazbear's Pizza después de que su niñera, Max, no se presentara. Sin otra opción y sin querer dejar a su hermana sola, la mantiene cerca mientras intenta terminar su turno. Para su sorpresa, las mascotas animatrónicas reaccionan con afecto hacia Abby, comportándose de forma juguetona y casi tierna con ella. Mientras Mike observa sus interacciones, comienza a darse cuenta de que estas máquinas no están simplemente embrujadas de forma aleatoria o maliciosa. Pronto descubre la verdad. Los animatrónicos están poseídos por los fantasmas de los 5 niños desaparecidos, quienes mencionan repetidamente a una figura misteriosa a la que llaman el conejo amarillo, insinuando la identidad de la persona responsable de sus muertes. Vanessa se preocupa cada vez más por la relación de Mike con los animatrónicos y le advierte sobre los peligros que se esconden en el edificio. Le dice específicamente que se mantenga alejado de los viejos trajes Springlock, explicando que están diseñados con engranajes mecánicos internos que pueden cerrarse de golpe sin previo aviso. Debido a graves fallos de diseño, estos trajes pueden empalar violentamente a cualquiera que los use, lo que los hace extremadamente peligrosos incluso cuando no están en funcionamiento. Su advertencia añade una capa más de terror al ya espeluznante ambiente. En la cuarta noche, Mike, Abby y Vanessa pasan tiempo juntos con los animatrónicos en un inusual momento de calma, intentando establecer un vínculo de confianza y comprensión. Sin embargo, la frágil paz se rompe cuando Abby resulta herida accidentalmente durante la interacción. El incidente conmociona profundamente a Mike y llena de culpa a Vanessa, reforzando la idea de que, por muy amigables que parezcan los animatrónicos, el peligro que los rodea nunca se puede controlar por completo. Al día siguiente, desesperado por encontrar respuestas sobre la desaparición de su hermano, Mike toma una difícil decisión. A regañadientes, permite que Jane cuide de Abby mientras él regresa solo a Freddy Fazbear's Pizza. Armado con pastillas para dormir, Mike intenta inducirse sueños profundos, con la esperanza de que las pesadillas revelen la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Garrett. Dentro del sueño, los espíritus de los niños le ofrecen a Mike un trato desgarrador. Puede quedarse con Garrett para siempre en el mundo de los sueños y les entrega a Abby. Abrumado por el dolor y la añoranza, Mike inicialmente acepta el intercambio. En el último momento, sin embargo, Mike se da cuenta del precio de su decisión y cambia de opinión, eligiendo a su hermana por encima de la falsa promesa de la reunión. El sueño se torna violento cuando Foxy lo ataca, dejando a Mike herido en el mundo real. Mientras tanto, el caos se desata fuera del sueño. Un animatrónico Golden Freddy dañado aparece en la ubicación de Jane, incapacitándola y llevando a Abby de regreso a la pizzería. Este acto lleva la historia a un punto de inflexión aterrador, colocando a Abby directamente en el corazón del peligro del que Mike ha estado intentando escapar desesperadamente. Vanessa finalmente revela la verdad que ha estado ocultando. Es la hija de William Afton, el asesino en serie responsable del secuestro y asesinato de Garrett y los demás niños. Explica que, después de matarlos, Afton ocultó sus cuerpos dentro de los trajes de los animatrónicos, uniendo sus almas a las máquinas. Incluso en la muerte, los niños permanecen atrapados bajo su influencia, manipulados y controlados por él a través del miedo y el engaño. Cuando Mike se da cuenta de que los animatrónicos pretenden matar a Abby para que se una a ellos en el más allá, regresa corriendo a Freddy Fazbear's Pizza en un intento desesperado por salvarla. Logra desactivar temporalmente a los animatrónicos, creando un breve momento de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se desvanece cuando el propio William Afton llega, vistiendo el infame traje de conejo amarillo. Con su regreso, reactiva a los animatrónicos, doblegándolos una vez más a su voluntad.
Afton se quita la máscara y revela su verdadera identidad. Steve Raglan, el mismo hombre que había guiado a Mickey al trabajo desde el principio. La traición es profunda, confirmando que Mickey había sido manipulado desde el principio. A medida que la situación se descontrola, Afton apuñala brutalmente a Vanessa, dejándola gravemente herida e indefensa en el suelo. Desesperado y sin opciones, Mickey recuerda que los animatrónicos responden emocionalmente a los dibujos. Insta a Abby a que les muestre la verdad de lo que realmente les sucedió. Usando sus dibujos, Abby representa a William Afton asesinando a los niños, exponiendo visualmente la realidad que les ha estado ocultando. Las imágenes rompen el control psicológico de Afton sobre sus espíritus, permitiéndoles finalmente recordar la verdad y comprender quién es su verdadero enemigo. Liberados de su control, los animatrónicos se vuelven contra Afton en un violento acto de venganza. Su ataque activa los defectuosos mecanismos de cierre de resorte dentro de su traje, provocando que los engranajes internos se cierren de golpe y lo aplasten desde dentro. Gritando de agonía, Afton queda destrozado e indefenso mientras los animatrónicos lo arrastran hacia la oscuridad, poniendo fin a su reinado de terror de una manera brutal y merecida. Mientras el caos se apodera de Freddy Fazbear's Pizza, Mickey, Abby y Vanessa logran escapar del edificio justo cuando este comienza a derrumbarse a su alrededor. La estructura, abandonada durante mucho tiempo y cargada por años de deterioro y el peso de su oscura historia, finalmente cede, simbolizando el fin de los horrores que albergaba. Su escape es frenético y desesperado, pero logran salir con vida, dejando atrás la pesadilla. Sin embargo, Vanessa resulta gravemente herida por la puñalada y pronto cae en coma. Es trasladada de urgencia al hospital, donde permanece inconsciente, con un destino incierto. A pesar de todo lo que ha revelado y soportado, su historia queda inconclusa, suspendida entre la culpa, el trauma y la posibilidad de redención. Mientras tanto, Mickey y Abby, tras haber sobrevivido juntos a la terrible experiencia, finalmente encuentran un poco de paz. La experiencia los une aún más, permitiéndoles reconciliarse emocionalmente y reafirmar su vínculo como hermanos después de haber sido puestos a prueba por la pérdida, el miedo y el sacrificio. De vuelta en la pizzería en ruinas, entre las sombras de los restos que se derrumban, el líder de los espíritus de los niños se detiene a observar el sufrimiento de William Afton dentro del traje averiado. Atrapado y agonizando, Afton se enfrenta solo a las consecuencias de sus actos. Sin ira ni compasión, el niño se da la vuelta y lo abandona a su suerte, marcando el silencioso final del hombre que causó tanto dolor y brindando un sombrío cierre a la tragedia que atormentó a Freddy Fazbear's Pizza durante décadas. Joshua Cherson interpreta a Mickey Smith, un joven con problemas y dificultades económicas que acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, sin saber que la pizzería abandonada esconde un horrible secreto sobrenatural. Su personaje está impulsado por la culpa, traumas del pasado y una necesidad desesperada de proteger a su familia, especialmente a su hermana menor. Wyatt Parker interpreta a Mickey Smith de niño, apareciendo en flashbacks que exploran el doloroso pasado de Mickey y los eventos traumáticos que siguen marcando su comportamiento y estado emocional en la edad adulta. Estas escenas ayudan a explicar los miedos, las motivaciones y el profundo sentido de responsabilidad de Mickey hacia su hermana. Elizabeth Lyle interpreta a Vanessa Selly, una agente de policía local que se ve envuelta en el misterio que rodea a Freddy Fazbear's Pizza. Aunque al principio parece cautelosa y distante, su personaje guarda profundos secretos personales relacionados con la oscura historia de la pizzería que se van revelando a medida que avanza la historia. Piper Rubio interpreta a Abby Smith, la hermana menor de Mickey, una niña inocente e imaginativa cuya bondad y creatividad le permiten forjar un vínculo único con las mascotas animatrónicas. Sus dibujos desempeñan un papel crucial para revelar la verdad y, en última instancia, romper la influencia maligna que controla las máquinas embrujadas. Matthew Lillard interpreta a William Afton, un consejero vocacional aparentemente normal que guía a Mickey hacia el trabajo de guardia nocturno bajo la falsa identidad de Steve Raglan. Más tarde se revela que es un sádico asesino en serie de niños, responsable de las muertes que acechan la pizzería, lo que lo convierte en el principal antagonista de la historia. Mary Stuart Masterson interpreta a la tía Jane, la tía de Mickey y Abby, con quien no tienen relación, que se presenta como una familiar preocupada, pero que en realidad está motivada por el beneficio económico.
Sus intentos manipuladores de obtener la custodia de Abby ejercen una presión adicional sobre Mike y contribuyen al conflicto emocional que impulsa la narrativa. Kat Conner Sterling interpreta a Max, la niñera de Abby, una joven aparentemente responsable que finalmente se ve envuelta en un peligroso plan que la lleva a la pizzería. Sus acciones, impulsadas por la imprudencia y la manipulación, la colocan directamente en el camino de los horrores sobrenaturales que acechan dentro de Freddy Fazbear's Pizza. David Lind interpreta a Jeff, el líder agresivo de una pandilla juvenil y hermano mayor de Max. Es el cerebro detrás del plan de vandalismo contra la pizzería, creyendo que es un objetivo fácil. Su confianza y temeridad acaban sellando el destino de todo su grupo. Christian Stokes interpreta a Hank, uno de los miembros de la pandilla de Jeff, quien sigue las órdenes de Jeff sin comprender del todo el peligro al que se enfrentan. Al igual que los demás, su papel subraya cómo la crueldad y la codicia humanas no son rival para las fuerzas sobrenaturales que habitan el edificio abandonado. Joseph Polikin interpreta a Carl, otro miembro de la pandilla de Jeff, cuya presencia refuerza la arrogancia colectiva y la falta de conciencia del grupo. Su destino, al igual que el del resto de la pandilla, pone de manifiesto las consecuencias mortales de subestimar a los animatrónicos. Grant Feely interpreta a uno de los niños asesinados cuya alma está ligada al animatrónico Golden Freddy. Su personaje posee una autoridad silenciosa entre los espíritus, apareciendo a menudo como una figura líder que observa los acontecimientos con una calma inquietante y guía a los demás desde las sombras. Asher Colton Spence interpreta al niño asesinado cuya alma posee a Faxi. Su actuación contribuye a la profundidad emocional del animatrónico, reflejando la ira, el dolor y la confusión de un niño atrapado entre la vida y la muerte, impulsado por los recuerdos de traición y violencia. David Ustondati interpreta a uno de los niños asesinados cuya alma habita en el animatrónico Bonnie. Su personaje representa a otra víctima inocente de los crímenes de William Afton, atrapado dentro del cuerpo mecánico e impulsado por una mezcla de confusión, ira y anhelo de justicia. Liam Hendricks interpreta al niño asesinado cuya alma posee al mismísimo Freddy Fazbear. Como el espíritu ligado a la mascota principal de la pizzería, su presencia tiene un fuerte peso emocional y refuerza la trágica ironía de un personaje que alguna vez simbolizó la alegría y ahora encarna el horror y la tristeza. Joe Piegeloff interpreta a la niña asesinada cuya alma está ligada a Chica. A través de su actuación, la película enfatiza la pérdida de la inocencia y el dolor silencioso que define a los animatrónicos embrujados, añadiendo profundidad emocional a los elementos sobrenaturales de la historia. Tadasai Young interpreta a la doctora Lillian, la terapeuta de Abby, quien trabaja con ella para ayudarla a procesar el trauma y el estrés emocional. Su papel destaca el impacto psicológico que los acontecimientos que rodean a la familia de Mike han tenido en Abby, anclando el horror sobrenatural en consecuencias humanas reales. Michael P. Sullivan interpreta a Doug, el abogado de Jane, quien apoya sus esfuerzos legales para obtener la custodia de Abby. Su personaje representa la presión institucional y las amenazas legales a las que se enfrenta Mike mientras intenta mantener unida a su familia. Lucas Grant interpreta a Garrett Smith, el hermano menor de Mike y Abby, que fue secuestrado de niño. Aunque está ausente durante gran parte de la película, el secuestro de Garrett es el núcleo emocional de la historia, impulsando la culpa, el dolor y la obsesión de Mike por descubrir la verdad detrás de Freddy Fazbear's Pizza. Theodus Crane interpreta a Jeremiah, un antiguo compañero de trabajo de Mike, un personaje secundario pero realista que ayuda a contextualizar la vida de Mike antes de que consiga el trabajo en Freddy Fazbear's Pizza y ofrece una visión de sus dificultades y circunstancias inestables. Matthew Patrick hace una breve aparición como camarero en un restaurante local, un cameo pequeño pero memorable que conecta la historia con el mundo cotidiano fuera de la pizzería y contrasta con el horror sobrenatural que la rodea. Corey Williams interpreta a un taxista, cuyo papel, aunque limitado, contribuye al realismo del entorno y a la sensación de que la vida normal continúa alrededor de Mike mientras éste se ve cada vez más atrapado en la pesadilla que rodea a Freddy Fazbear's. Las interpretaciones físicas de los animatrónicos cobran vida gracias a hábiles actores de traje. Kevin Foster interpreta a Freddy Fazbear, el animatrónico con forma de oso y que da nombre a la pizzería, capturando tanto la imponente presencia del personaje como sus inquietantes movimientos. Jade Kindar Martin interpreta a Bonnie, el animatrónico con forma de conejo, dándole al personaje una fisicalidad amenazante pero trágica.
Jess Weisz interpreta a Chica, la animatrónica con forma de pollo, cuyo comportamiento inquietante contrasta fuertemente con su diseño alegre. La distintiva y distorsionada canción pirata cantada por Foxy, el animatrónico con forma de zorro, es interpretada por Keegan Guff. Guff es bien conocido por los fans de la franquicia por prestar su voz a Foxy y otros personajes en la serie de videojuegos original, y su participación ayuda a mantener una fuerte conexión entre la película y su material original. En abril de 2015, Warner Bros. Pictures anunció oficialmente que había adquirido los derechos cinematográficos de la franquicia de videojuegos Five Nights at Freddy's, lo que supuso el primer paso importante para llevar la popular serie de terror a la gran pantalla. Al mismo tiempo, se confirmó que Roy Lee, David Kassenberg y Cés Graham Smith serían los productores de la adaptación, lo que indicaba un fuerte respaldo del estudio y grandes expectativas para el proyecto. Cés Graham Smith declaró públicamente que el equipo de producción tenía la intención de trabajar en estrecha colaboración con el creador de la franquicia, Scott Cawthon, para garantizar que la película se mantuviera fiel al espíritu de los juegos originales. Cawthon, quien también había coescrito libros relacionados en colaboración con la empresa de escritura fantasma Kevin Anderson and Associates, fue descrito como una voz creativa clave en la configuración de la película. Graham Smith explicó que su objetivo era crear una película que fuera loca, aterradora y extrañamente adorable, capturando el equilibrio único de horror y encanto que definía la franquicia. Unos meses después, en julio de 2015, el cineasta Gil Kenan firmó oficialmente para dirigir la película. También participó como co-guionista, desarrollando el guión junto a Tyler Burton Smith. Con un director y un guión ya definidos, el proyecto parecía avanzar con buen ritmo, aunque posteriormente se enfrentaría a numerosos retrasos y cambios creativos antes de su finalización años después. En marzo de 2017, Scott Cawthon anunció que Blue Mouse Productions se había hecho cargo de la producción de la película de Five Nights at Freddy's después de que Warner Bros. Pictures paralizara el proyecto, deteniendo efectivamente su desarrollo. Este cambio marcó un giro significativo en la producción de la película, transfiriéndola a un estudio reconocido por su exitosa trayectoria en el género de terror, incluyendo películas de bajo presupuesto que lograron un gran éxito de taquilla. En mayo de 2017, el productor Jason Blum expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando que estaba trabajando en estrecha colaboración con Cawthon para garantizar que la película se mantuviera fiel al material original, a la vez que ofreciera una experiencia cinematográfica fresca y aterradora. La participación de Blum aportó nueva energía y credibilidad, prometiendo una adaptación más oscura y centrada de la querida franquicia de videojuegos. Sin embargo, en junio de 2017, se confirmó que Gil Kenan, quien había sido designado como director, ya no dirigiría la película. Su salida provocó nuevos cambios en el equipo creativo y contribuyó al prolongado proceso de desarrollo, retrasando la producción de la película y dando paso a un nuevo liderazgo creativo en los años siguientes. En febrero de 2018, se anunció que Chris Columbus sería el nuevo director y guionista de la película de Five Nights at Freddy's, en sustitución de Gil Kenan. Además de sus funciones creativas, Columbus también produciría el proyecto junto a Jason Blum y Scott Cawthon, aportando su considerable experiencia en películas familiares y de aventuras a esta adaptación de terror. Su participación generó entusiasmo, ya que los fans esperaban que su habilidad narrativa lograra equilibrar la inquietante tensión del juego con un desarrollo de personajes atractivo. En agosto de 2018, Scott Cawthon reveló que se había completado el primer borrador del guión. Lo coescribió con Kira Brisley, coautora de la trilogía de novelas de Five Nights at Freddy's. Esta versión inicial del guión pretendía seguir fielmente los acontecimientos del primer juego de la serie, adaptando su trama de suspense y misterio a la gran pantalla. Casi al mismo tiempo, Jason Blum compartió en Twitter que la película tenía previsto su estreno en 2020, lo que generó expectación por la tan esperada adaptación. Sin embargo, en noviembre de 2018, Cawthon decidió desechar el guión ya terminado, a pesar de que tanto Columbus como Blum lo habían aprobado. Cawthon explicó que tenía una nueva idea para la historia, una que él personalmente prefería, y asumió toda la responsabilidad por el retraso que esto causó. Esta decisión añadió incertidumbre al proyecto y retrasó el calendario, pero reflejó el compromiso de Cawthon de crear una película que se ajustara a su visión de la franquicia. A pesar de los contratiempos, en junio de 2020,
Jason Blum concedió una entrevista a Fandom, tranquilizando a los fans sobre el progreso de la película. Declaró: "Está muy activa, así que creo que tenemos muchas posibilidades de ver una película de Five Nights at Freddy's. Siento que está avanzando, no está estancada ni nada por el estilo. Está avanzando rápidamente. No quiero dar una fecha, pero pronto tendremos una película. Tengo mucha confianza en ello". Sus comentarios transmitieron optimismo de que, a pesar de los cambios en el guión y los retrasos, la esperada adaptación avanzaba con paso firme hacia su finalización. En septiembre de 2021, Jason Blum hizo un importante anuncio sobre la tan esperada película de Five Nights at Freddy's. Reveló que Chris Columbus, quien anteriormente estaba vinculado al proyecto como director y guionista, ya no formaba parte del mismo. A pesar de esta importante baja, Blum enfatizó que la película seguía en pleno desarrollo. La noticia tranquilizó a los fans, quienes, a pesar de los numerosos contratiempos que había sufrido el proyecto a lo largo de los años, confirmaron que seguía siendo una prioridad para Blumhouse Productions y Scott Capton, el creador de la franquicia. El continuo desarrollo reflejaba el compromiso del equipo de dar vida al inquietante y suspense de Freddy Fazbear's Pizza en la gran pantalla, incluso después de múltiples cambios creativos y retrasos. Al año siguiente, en agosto de 2022, Blum compartió otra emocionante noticia. Jim Henson's Creature Shop se encargaría del diseño y la construcción de los personajes animatrónicos para la película. Esta decisión fue significativa, ya que Creature Shop cuenta con décadas de experiencia en la creación de marionetas y animatrónicos realistas y fantásticos para cine y televisión. Su participación prometía que los personajes icónicos, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy, cobrarían vida de una manera aterradora y creíble, combinando efectos prácticos con los elementos de terror sobrenatural de la película. Los fans estaban especialmente entusiasmados porque este enfoque garantizaba que los animatrónicos tendrían la misma presencia tangible que en el juego original, lo que aumentaría el suspense y el realismo de la película. Solo 2 meses después, en octubre de 2022, Emma Tammy fue anunciada oficialmente como la nueva directora, reemplazando a Columbus. Tammy, con experiencia en la dirección de narrativas de suspense y terror, fue vista como una nueva fuerza creativa capaz de dar forma al tono y la visión de la película. Además de dirigir, también coescribió el guión junto con Scott Capton y Scott DeBach. Esta colaboración permitió al equipo adaptar cuidadosamente la historia del juego, explorando capas emocionales más profundas, el desarrollo de los personajes y un estilo cinematográfico que pudiera atraer tanto a los fans de siempre como al público en general. Con Tammy al mando, la película entró en sus etapas finales de preproducción con una dirección clara, con el objetivo de combinar terror escalofriante, una narrativa de suspense y momentos emotivos para finalmente ofrecer la experiencia de Five Nights at Freddy's que los fans habían estado esperando durante casi una década. En diciembre de 2022, se anunció que Joshua Cherson y Matthew Lillard se habían unido al elenco de Five Nights at Freddy's, aunque sus papeles específicos no se revelaron de inmediato. Su incorporación generó gran expectación, ya que ambos actores aportaban experiencia y reconocimiento que prometían fortalecer el reparto de la película. Poco después, el youtuber Dauko, conocido por su contenido relacionado con Five Nights at Freddy's, compartió información adicional durante una transmisión en vivo, revelando detalles clave sobre los personajes que interpretarían Cherson y Lillard. Se confirmó que Cherson interpretaría a Mickey Smith, el guardia de seguridad nocturno del primer juego, quien se ve envuelto en los aterradores sucesos de Freddy Fazbear's Pizza. Por su parte, se reveló que Lillard interpretaría al antagonista principal de la franquicia, William Afton, una figura siniestra responsable de los asesinatos de los niños cuyas almas atormentan a los animatrónicos. Dauko también reveló que Mary Stuart Masterson y Piper Rubio se habían unido al elenco, interpretando a Jane, la tía de Mickey, y a Abby, su hermana menor, respectivamente. Estos personajes eran fundamentales para la historia, aportando tanto un componente personal para Mickey como profundidad emocional a la narrativa. En marzo de 2023, surgieron nuevas noticias sobre el reparto. Kat Conner Sterling y Elizabeth Lyle se unieron oficialmente al elenco, completando aún más el reparto. También se confirmó la participación de Lucas Grant y Jessica Blackmore en papeles aún no revelados, lo que aumentó la expectación y el misterio en torno al elenco final de la película. Estos anuncios indicaban que la producción avanzaba a buen ritmo,
con un reparto sólido y diverso listo para dar vida al inquietante mundo de Freddy Fazbear's Pizza. Mark Fischbach, más conocido por millones de fans como Markiplier, recibió una propuesta para participar en Five Nights at Freddy's, la adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos con la que ha estado asociado durante mucho tiempo a través de sus populares videos de gameplay en YouTube. Dada su profunda conexión con la franquicia y su estatus como uno de sus defensores más prominentes y dedicados, su participación habría sido una incorporación muy esperada y emocionante para los fans. Se le ofreció un cameo como el guardia de seguridad que trabajaba en Freddy Fazbear's Pizza antes que Mickey Smith, el protagonista. En la narrativa, este personaje es crucial para establecer el tono de la historia. Aparece brevemente al principio de la película y es asesinado por los animatrónicos poseídos, lo que establece la gravedad de la situación y la naturaleza peligrosa de la pizzería desde la primera escena. A pesar del evidente atractivo para los fans y su familiaridad con el material, Markiplier finalmente tuvo que rechazar el papel. En ese momento, estaba comprometido con otro proyecto cinematográfico, Iron Lang, cuyo calendario de rodaje coincidía con el de Five Nights at Freddy's. Si bien los fans se decepcionaron al no verlo en pantalla, su ausencia no disminuyó la expectación en torno a la película. Sin embargo, la noticia de su posible participación puso de manifiesto la conciencia de los cineastas sobre la base de fans y su deseo de honrar a la comunidad que había apoyado la franquicia durante años, demostrando la singular conexión entre la serie de videojuegos y su dedicada audiencia en línea. El rodaje principal de Five Nights at Freddy's estaba programado originalmente para comenzar en marzo de 2021. Sin embargo, la producción sufrió retrasos debido a las continuas revisiones del guión y los cambios creativos, lo que pospuso el inicio del rodaje. Después de varios años de desarrollo, la filmación finalmente comenzó el 1 de febrero de 2023 en Nueva Orleans, Luisiana, bajo el título provisional de Bad Cupcake. Se informó que la producción tenía un presupuesto estimado de $25 millones antes de los incentivos fiscales, lo que refleja una inversión modesta pero cuidadosamente gestionada, típica de las películas de terror de Blumhouse. La primera escena filmada tuvo lugar en el lugar ficticio conocido como Sparky's Diner, estableciendo el tono de la película, que combina el realismo cotidiano con el horror latente. Cabe destacar que el popular youtuber Matthew Matt Patrick estuvo en el set para filmar un cameo, lo que supuso un guiño para los fans de la franquicia y puso de manifiesto la conexión de los cineastas con la comunidad en línea de Five Nights at Freddy's. Matthew Lillard, quien interpretó a William Afton, comenzó a filmar sus escenas a mediados de febrero, incorporándose a la producción después de que ya se hubieran iniciado las primeras grabaciones. Su presencia contribuyó a consolidar al principal antagonista de la película y a establecer la atmósfera oscura y amenazante que impulsa la historia. El rodaje principal concluyó el 3 de abril de 2023, finalizando así un intenso periodo de filmación de poco más de 2 meses y permitiendo que la producción pasara a la fase de postproducción, donde los efectos visuales, la animatrónica y el diseño de sonido darían vida a la pizzería embrujada y a sus aterradores personajes animatrónicos. El paisaje musical de Five Nights at Freddy's desempeña un papel crucial en la creación de la atmósfera inquietante y de suspense de la película. La banda sonora fue compuesta por los hermanos Newton, un dúo reconocido por su trabajo en películas de terror y suspense. Sus composiciones para esta película combinan magistralmente motivos inquietantes y llenos de tensión con repentinas y estridentes explosiones de sonido, creando un ambiente musical que mantiene al público en vilo durante las aterradoras noches de Mickey Smith en Freddy Fazbear's Pizza. La banda sonora de los hermanos Newton intensifica el suspense, acentúa los sustos repentinos y subraya el peso emocional de la historia, en particular el trágico destino de los niños cuyos espíritus habitan los animatrónicos. Al entrelazar sutiles pistas melódicas con momentos de intenso impacto orquestal, la banda sonora amplifica tanto el horror como la conmoción de la narrativa de la película. Además de la banda sonora original, los cineastas incluyeron la canción creada por fans, Five Nights at Freddy's, de The Living Tombstone durante los créditos finales. Esta canción ya se había convertido en un referente cultural dentro de la comunidad de fans de la franquicia, celebrada por su pegadiza melodía y su narración lírica de la inquietante historia del juego. Incluirla en la película no solo sirve como recompensa para los fans de siempre, sino que también refuerza la conexión entre la película y los juegos originales, reconociendo a la comunidad que ayudó a popularizar la franquicia.
Su ubicación durante los créditos finales proporciona una liberación catártica después del tenso y aterrador clímax de la película, permitiendo a los espectadores salir del cine con una sensación familiar y enérgica. Otro elemento musical memorable en la película es la inclusión de Talking in Your Sleep de The Romantics. Esta canción aparece en varias escenas donde los animatrónicos la interpretan, creando una discordante juxtaposición entre la melodía alegre y nostálgica y la siniestra presencia de las máquinas poseídas. El efecto es a la vez inquietante y con un humor negro, destacando la naturaleza extraña de los animatrónicos, diseñados externamente para entretener a los niños, pero impulsados por fuerzas sobrenaturales malévolas. Este ingenioso uso de música pop conocida añade una capa de ironía a la película, haciendo que el horror se sienta más cercano a la realidad y enfatizando el inquietante contraste entre la inocencia y el peligro. En conjunto, la banda sonora original de los hermanos Newton y las canciones cuidadosamente seleccionadas crean una experiencia auditiva rica e inmersiva que mejora cada aspecto de la película, desde los sustos repentinos hasta la narración emocional, asegurando que el sonido desempeñe un papel central en dar vida al mundo embrujado de Freddy Fazbear's Pizza. Five Nights at Freddy's se estrenó en Estados Unidos el 27 de octubre de 2023 con una estrategia de distribución única. Se estrenó simultáneamente en cines y en el servicio de streaming Peacock, ofreciendo al público la opción de disfrutar del terror en la gran pantalla o desde la comodidad de sus hogares. Este lanzamiento híbrido reflejó una tendencia creciente en la industria cinematográfica, permitiendo que la película llegara a un público más amplio y adaptándose a diferentes preferencias de visualización. En el Reino Unido, la película se estrenó un poco antes, el 25 de octubre de 2023, lo que permitió al público internacional disfrutar de la historia antes del estreno en cines de Estados Unidos. El estreno anticipado en el Reino Unido generó gran expectación entre los fans de todo el mundo, ya que muchos esperaban con ansias la tan esperada adaptación de la popular franquicia de videojuegos. Tras su periodo inicial de streaming en Peacock, la película estuvo disponible en Amazon Prime Video a partir del 5 de marzo de 2024. Este nuevo lanzamiento permitió que aún más espectadores accedieran a la película digitalmente, ampliando su alcance más allá de su estreno inicial en cines y plataformas de streaming. Al estar disponible en Amazon Prime Video, la película siguió siendo accesible para aquellos que se la habían perdido en su estreno, lo que ayudó a mantener el interés en la franquicia y a generar expectación por la próxima secuela. En octubre de 2023, como parte de la promoción de la película, los personajes animatrónicos de Five Nights at Freddy's se exhibieron en el evento Halloween Horror Nights de Universal en Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, California. Los fans pudieron ver de cerca versiones a tamaño real de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy, trayendo a los aterradores animatrónicos de la pantalla a un entorno interactivo y real. Además de la exhibición en el parque temático, se instaló un espacio temporal en Sunset Boulevard, también en Los Ángeles, diseñado para recrear la apariencia y la atmósfera de Freddy Fazbear's Pizza, tal como se ve en la película. Esta instalación inmersiva permitió a los visitantes adentrarse en el mundo de la película, combinando la experiencia de terror del filme con un entorno temático interactivo para que los fans lo exploraran. Además de estas promociones físicas, originalmente se planeó el lanzamiento de un libro sobre el proceso de creación titulado The Art and Making of Five Nights at Freddy's, de Movie para el 20 de agosto de 2024. El libro tenía como objetivo brindar a los fans una mirada en profundidad al proceso de producción, el arte conceptual y detalles detrás de cámaras. Sin embargo, hasta el momento, su lanzamiento se ha pospuesto indefinidamente, dejando a los fans a la espera de nuevas actualizaciones. Mientras tanto, se publicó una novelización de la película el 26 de diciembre de 2023, ofreciendo a los lectores una nueva forma de experimentar la historia. El libro amplía los eventos de la película, proporcionando contexto y detalles adicionales sobre los personajes, sus motivaciones y el inquietante mundo de Freddy Fazbear's Pizza, brindando a los fans la oportunidad de revivir el suspense y el terror en un formato diferente. Five Nights at Freddy's continuó su lanzamiento en formatos domésticos tras su estreno en cines y plataformas de streaming. La película estuvo disponible en plataformas digitales el 28 de noviembre de 2023, permitiendo a los espectadores comprarla o alquilarla para verla en streaming, descargarla o verla bajo demanda. Este lanzamiento digital brindó a las audiencias que se perdieron el estreno en cines o en Peacock la oportunidad de ver la película desde casa.
Tras el lanzamiento digital, se publicaron ediciones físicas de la película el 12 de diciembre de 2023, incluyendo formatos Blu-ray, DVD y 4K UHD. Estas ediciones ofrecieron una calidad de imagen y sonido mejorada, así como un empaquetado de colección, atractivo para los fans que disfrutan de tener una copia física. La versión 4K UHD, en particular, ofreció imágenes de alta definición y audio inmersivo, capturando los detalles inquietantes de los animatrónicos y la atmósfera espeluznante de Freddy Fazbear's Pizza. En conjunto, los lanzamientos digitales y físicos aseguraron que la película fuera ampliamente accesible, adaptándose a diversas preferencias de visualización y ayudando a mantener el impulso y la participación de los fans después de su estreno inicial. Five Nights at Freddy's resultó ser un gran éxito comercial, superando las expectativas y consolidándose como una de las películas más rentables de Blumhouse Productions. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $137,3 millones en taquilla, demostrando una fuerte acogida a nivel nacional a pesar de recibir críticas generalmente negativas. A nivel internacional, sumó $159,9 millones, lo que eleva la recaudación mundial a la impresionante cifra de $297,1 millones. La capacidad de la película para atraer a una audiencia global destaca la popularidad perdurable de la franquicia Five Nights at Freddy's, que ha cultivado una base de fans leales a través de sus videojuegos, novelas y contenido en línea durante la última década. Deadline Hollywood estimó que el beneficio neto de la película fue de $161 millones, un retorno sustancial sobre un presupuesto de producción que, según se informa, rondaba los $20 a $25 millones. Esta notable rentabilidad subraya la solidez del modelo de terror de bajo presupuesto de Blumhouse, donde inversiones relativamente modestas pueden generar enormes ganancias en taquilla cuando se combinan con una base de fans consolidada y estrategias de marketing efectivas. El éxito financiero de la película es especialmente notable si se considera su estreno simultáneo en streaming en Peacock en Estados Unidos, un modelo de distribución que a menudo impacta en la recaudación en cines. A pesar de la disponibilidad de la película en casa, el público acudió en masa a verla en la gran pantalla, lo que demuestra el atractivo cultural de la franquicia y el interés del público por las adaptaciones de videojuegos populares al género de terror. El sólido desempeño en taquilla no solo recuperó los costos de producción y marketing, sino que también sentó las bases para una secuela, confirmando que el universo de Five Nights at Freddy's tiene la viabilidad comercial y el interés de los fans para seguir expandiéndose en formato cinematográfico. En Estados Unidos y Canadá, Five Nights at Freddy's se estrenó junto con las películas Freelance y After the Ad, en un fin de semana competitivo en la taquilla. Inicialmente, las proyecciones estimaban que la película recaudaría alrededor de $50 millones en 3.675 salas de cine durante su fin de semana de estreno, lo que reflejaba un optimismo cauteloso dada su distribución simultánea en streaming en Peacock. Sin embargo, la película superó las expectativas de forma espectacular. En su primer día, recaudó $39,7 millones, incluyendo $10,3 millones de los preestrenos del jueves por la noche, una cifra récord para una película estrenada simultáneamente en cines y en streaming. Debido a este sólido desempeño, las estimaciones de la industria para el fin de semana de estreno se elevaron a $78 millones. Finalmente, Five Nights at Freddy's debutó con $80 millones, lo que representa el 58,3% de su recaudación total en Estados Unidos y se posicionó en el primer puesto de la taquilla. Este estreno la situó entre los récords más notables. Tuvo el segundo mejor fin de semana de estreno simultáneo en cines y streaming de la historia, solo por detrás de los $80,3 millones de Black Widow en 2021, y marcó el mejor fin de semana de estreno para una película de terror en 2023. Estableció un nuevo récord para Blumhouse Productions, superando los $76,2 millones de Halloween, y se convirtió en el segundo mejor estreno para una adaptación de un videojuego en 2023, solo por detrás de los $146 millones de Super Mario Bros. La película, Five Nights at Freddy's, recibió críticas generalmente negativas, a pesar de su éxito comercial y el entusiasmo de los fans. En Rotten Tomatoes, el sitio web agregador de reseñas, solo el 33% de las 215 críticas fueron positivas, con una calificación promedio de 4.6 sobre 10.
El consenso del sitio resumió la recepción de la crítica, afirmando, repleta de referencias ocultas, Five Nights at Freddy's puede ser entretenida para los fans del juego, pero la mayoría de los espectadores que no sean fans encontrarán esta adaptación confusa y decididamente poco aterradora. Esto destaca que, si bien la película contiene numerosas referencias y guiños que los fans de la franquicia apreciarían, no logró conectar con el público general ni con la crítica fuera de ese grupo principal. De manera similar, Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada basada en las reseñas, le otorgó a la película un 33 sobre 100 basándose en 38 críticas, lo que indica reseñas generalmente desfavorables. Los críticos señalaron con frecuencia problemas con el ritmo de la historia, la dependencia del fanservice y los sustos inconsistentes, lo que sugiere que los puntos fuertes de la película residían principalmente en su conexión con el material original en lugar de en sus cualidades cinematográficas independientes. En contraste, la respuesta del público fue mucho más positiva. Cinema Score, que encuesta a los espectadores en la noche del estreno, informó que el público le dio a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, lo que refleja una fuerte aprobación por parte de los fans familiarizados con los juegos. De manera similar, las encuestas de Post-Track mostraron que el 77% de los espectadores le dieron a la película una puntuación general positiva, lo que demuestra que, si bien los críticos no quedaron impresionados, la base de fans y el público en general que disfruta del terror y las adaptaciones de videojuegos encontraron la película entretenida y satisfactoria. Esta división entre la recepción de la crítica y la del público ilustra un fenómeno común en las adaptaciones de videojuegos populares. La película puede no ser del agrado de la crítica en general, pero los fans leales suelen estar muy involucrados y entusiasmados por ver su querida franquicia cobrar vida en la pantalla. Murtada El Fadl de Variety criticó Five Nights at Freddy's por subutilizar a sus icónicos personajes animatrónicos, argumentando que la película se centró demasiado en una trama y una historia de fondo desconcertantes para su protagonista. Señaló que este énfasis narrativo se produjo a expensas del suspense y el terror que esperan los fans del juego original. El Fadl también destacó la falta de sustos efectivos, que son fundamentales para la experiencia de terror tanto en los juegos como en las películas de terror tradicionales. Concluyó que, al intentar adaptar el juego a la pantalla, los cineastas olvidaron lo que hace especial al original, provocando risas involuntarias con su extraña historia en lugar de entretener al público, sugiriendo que el tono de la película a menudo derivaba en comedia involuntaria en lugar de auténtico terror. De manera similar, Dylan Roth de The New York Observer fue muy crítico, otorgándole a la película solo una de 5 estrellas. Comentó que, si bien la película incluía sustos repentinos, estos no lograban generar verdadera emoción, y aunque había intentos de humor, no provocaban risas genuinas. La reseña de Roth se hizo eco de una crítica común entre los críticos profesionales. La película no logró capturar la atención, el miedo y el encanto oscuro del material original, dejando al público con una adaptación de terror irregular e insatisfactoria, más allá de los guiños para los fans. En conjunto, estas reseñas ilustran que, si bien la película logró atraer a los fans familiarizados con los juegos de Five Nights at Freddy's, fracasó en gran medida en cautivar a los críticos o a los espectadores ocasionales que buscaban una experiencia de terror coherente y genuinamente aterradora. Los críticos de varias publicaciones importantes criticaron duramente Five Nights at Freddy's, citando problemas con el ritmo, el tono y la incapacidad de la película para capturar el encanto y el terror de los juegos originales. Benjamin Lee de The Guardian le dio a la película 2 de 5 estrellas, argumentando que la emoción de bajo riesgo y nocturna que esperamos del material nunca llega, frenada por una mezcla de indecisión y una autocomplacencia fuera de lugar. Describió la película como de alguna manera tediosa y predijo que será olvidada rápidamente por la mañana, destacando una sensación de aburrimiento a pesar del material original inherentemente lleno de suspense. Natalia Winkelman de The New York Times expresó críticas similares, señalando que, aunque la película intenta tener un toque de comedia de terror, es una adaptación aburrida y sosa que no logra los placeres híbridos de éxitos recientes de comedia de terror como M3 Gun. Añadió, puede que te rías, pero es difícil saber si la película se ríe contigo, señalando una desconexión entre las intenciones de los cineastas y la experiencia del público.
Simon Abrams de RogerEbert.com le dio a la película una calificación de 2/4, haciéndose eco de la opinión de que, si bien la película tenía la mayoría de los elementos adecuados para una buena película de terror infantil al estilo post-Amblin, sufría de diálogos pobres y personajes poco definidos. Abrams argumentó que la película redujo la personalidad macabra de los juegos a sustos genéricos y revelaciones banales, despojando a la historia de su originalidad. Kevin Marr de The Times fue aún más crítico, dándole a la película solo una estrella de 5. La comparó con Teletubbies con motosierras o Fimbles empuñando cuchillos, calificándola de absurda, pero no en el buen sentido. Su colorida analogía enfatizó el fracaso de la película para equilibrar el terror y la fantasía, lo que resultó en un tono que se sentía ridículo en lugar de aterrador. En conjunto, estas reseñas sugieren una visión crítica consistente. Si bien la película podría ofrecer guiños y referencias para los fans de la franquicia, su historia, personajes y tácticas de susto fueron considerados en general ineficaces, lo que la convierte en una experiencia de terror poco satisfactoria por sí sola. Megan Navarro de Bloody Disgusting ofreció una perspectiva más moderada, dándole a Five Nights at Freddy's una puntuación de 3/5. Describió la película como bien hecha y una encantadora película de criaturas que funciona bien en entornos como fiestas de pijamas o salas de cine llenas de fans devotos, el público objetivo de la película. Navarro señaló que, si bien es poco probable que la película aterre a los entusiastas del terror experimentados, los personajes animatrónicos de Freddy Fazbear's Pizzeria están representados de una manera que los hace más entrañables que aterradores, lo que sugiere que los espectadores podrían querer abrazarlos en lugar de asustarse. Su reseña enfatizó que el atractivo de la película reside principalmente en su conexión con la franquicia y su energía lúdica y centrada en los fans, en lugar de en el terror genuino. En contraste, Neil Smith de Total Film fue más crítico, dándole a la película un 2/5. Destacó el diseño visual de los animatrónicos, cabezas de robot con motosierras que destrozan carne, rostros con cicatrices de batalla al estilo Terminator y un andar torpe que recuerda a los zombies de Romero, como elementos aparentemente creados para generar el máximo terror. Sin embargo, argumentó que las criaturas finalmente no logran provocar verdaderos sustos, comparándolas humorísticamente con Bernie, el dinosaurio morado. Smith concluyó que, a pesar del diseño potencialmente aterrador, la película se convierte en una cinta predecible y aburrida, con poca sangre, criticando su incapacidad para aprovechar el potencial amenazante de sus antagonistas animatrónicos. Estas reseñas ilustran la recepción dividida de la película. Si bien funciona como un espectáculo para fans con imágenes y referencias atractivas, no logra ofrecer emociones o suspense constantes para el público general aficionado al terror. Mark Kennedy de Associated Press realizó una dura crítica de Five Nights at Freddy's, afirmando, atrapada entre la clasificación PG y R, y perdida en la encrucijada entre la comedia involuntaria y el terror, Five Nights at Freddy's, con su clasificación PG-13, debe considerarse una de las peores películas de cualquier género de este año. La evaluación de Kennedy destaca un problema central que identificaron los críticos: el intento de la película de equilibrar el contenido apto para toda la familia con un terror genuinamente aterrador dio como resultado un tono irregular e insatisfactorio, lo que impidió que tuviera éxito como película de terror o como comedia de terror. De manera similar, Michael Phillips del Chicago Tribune criticó el enfoque de la película hacia la violencia, calificándola como una versión edulcorada de Saw, con caras que son rebanadas por las cuchillas giratorias de un robot. Señaló que, para mantener la clasificación PG-13, la cámara y el montaje cortaban justo antes de los momentos gráficos, casi siempre, lo que reducía el impacto potencial del terror. Phillips argumentó que la premisa de Five Nights at Freddy's, una pizzería embrujada por animatrónicos asesinos, probablemente habría sido más efectiva como una película de terror con clasificación R, lo que habría permitido a los cineastas explorar los aspectos más oscuros y sangrientos de la historia. Ambas reseñas enfatizan que la clasificación PG-13 de la película y la moderación en la representación de la violencia diluyeron su potencial de terror, lo que contribuyó a la percepción entre los críticos de que la película luchaba por encontrar una identidad coherente entre sustos, comedia y guiños a los fans. Empire le otorgó a Five Nights at Freddy's una calificación de 3 de 5 estrellas, ofreciendo una perspectiva mixta pero algo positiva.
La publicación describió la película como una adaptación de videojuegos sorprendentemente discreta, señalando que se inclina más hacia lo inquietante que hacia lo aterrador. Esta evaluación sugiere que, si bien la película establece eficazmente una atmósfera tensa e inquietante, no ofrece consistentemente terror genuino ni momentos de horror que mantengan al espectador en vilo. El diseño visual de la película, en particular los personajes animatrónicos y los entornos sombríos y ominosos de Freddy Fazbear's Pizza, contribuye a una sensación de inquietud y suspense, pero el tono general es contenido. Empire insinúa que la película logra evocar una sutil sensación de pavor, lo que la hace interesante para los fanáticos del terror o de los videojuegos, pero no aprovecha por completo el potencial de secuencias intensas y aterradoras que podrían haberla convertido en una experiencia de terror más impactante. En contraste, Common Sense Media ofreció una evaluación más crítica, otorgándole a la película solo 2 de 5 estrellas. La reseña describió la película como una adaptación violenta de un videojuego que comienza bien pero se desmorona, enfatizando que, si bien la premisa y las secuencias iniciales eran prometedoras, la narrativa finalmente tuvo dificultades para mantener la cohesión, el ritmo y el suspense. Según la reseña, la película comienza con una sólida introducción, presentando eficazmente a los animatrónicos embrujados y los riesgos que rodean el trabajo de guardia nocturno de Mickey Smith. Sin embargo, a medida que avanza la historia, pierde impulso, con sustos inconsistentes, un desarrollo de personajes irregular y una dependencia de guiños a los fans en lugar de una trama coherente. En conjunto, estas reseñas reflejan un tema recurrente en la recepción de la crítica. Five Nights at Freddy's logra crear un mundo inquietante y visualmente atractivo que atraerá a los fans de siempre, pero no logra ofrecer tensión sostenida, una narrativa convincente ni terror genuino para un público más amplio. Si bien algunos críticos apreciaron la atmósfera inquietante de la película y el homenaje a los videojuegos, otros la encontraron discreta, irregular, en última instancia, menos efectiva como película de terror independiente. Esta división destaca el desafío de adaptar una querida franquicia interactiva a una película que equilibre las expectativas de los fans con la narrativa cinematográfica. El rodaje de la secuela, Five Nights at Freddy's 2, comenzó en el otoño de 2024 en Luisiana, regresando al estado donde se filmó la película original. La producción buscaba aprovechar el éxito de la primera película, expandiendo el terror y la historia de Freddy Fazbear's Pizza, introduciendo nuevos animatrónicos, personajes e historias para continuar la narrativa de Mickey Smith, su familia y la pizzería embrujada. En octubre de 2024, se lanzó un póster teaser de la secuela, con el personaje Toy Freddy, el número 2 y la fecha de estreno oficial de la película. El póster sirvió como un adelanto promocional para los fans, generando entusiasmo y especulaciones sobre cómo la secuela intensificaría el terror y profundizaría la mitología de la franquicia. Five Nights at Freddy's 2 se estrenó oficialmente el 5 de diciembre de 2025, transportando al público de regreso al aterrador mundo de Freddy Fazbear's Pizza. La secuela buscaba capitalizar la popularidad y el éxito comercial de la primera película, continuando la historia e introduciendo nuevos elementos para mantener el interés tanto de los fans de siempre como de los nuevos espectadores. Con sus sustos escalofriantes, sus guiños a los fans y una secuela ya estrenada, Five Nights at Freddy's demuestra que de algunas pesadillas es imposible escapar. ¿Eres lo suficientemente valiente como para sobrevivir a la noche? Adéntrate en el aterrador mundo de Freddy Fazbear's Pizza, donde te esperan animatrónicos embrujados y un misterio escalofriante en el éxito de terror de 2023, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2023, adaptada de la popular franquicia de videojuegos creada por Scott Capton. Tras años de expectación por parte de los fans, la película lleva el oscuro e inquietante mundo de los juegos a la gran pantalla bajo la dirección de Emma Tammi. El guión fue escrito por Capton en colaboración con Tammi y Scott DeBach, lo que garantiza que la historia se mantenga fiel a los temas centrales y la perturbadora mitología que hicieron tan exitosos a los juegos originales. La película se centra en un hombre con profundos problemas que acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en una pizzería familiar abandonada hace mucho tiempo. Joshua Cherson interpreta al personaje principal, un hombre atormentado por traumas del pasado y desesperado por encontrar estabilidad, que cree que este trabajo tranquilo y solitario será una forma fácil de ganar dinero. Sin embargo, una vez que comienza sus turnos nocturnos, el edificio en ruinas revela una realidad mucho más siniestra.
Las mascotas animatrónicas, que antes eran alegres y estaban diseñadas para entretener a los niños, se convierten en fuentes de terror cuando descubre que están poseídas por las almas de niños que fueron secuestrados y asesinados por un asesino en serie muchos años antes. A medida que pasan las noches, la pizzería se transforma en un lugar de horror psicológico y sobrenatural. Los animatrónicos no solo están embrujados, actúan con intención, impulsados por el dolor, la ira y un retorcido sentido de protección. El guardia de seguridad se ve obligado a enfrentarse tanto a la violenta historia del restaurante como a sus propias heridas emocionales sin resolver, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Cada noche se convierte en una prueba de supervivencia mientras descubre fragmentos de la verdad detrás de los asesinatos y el mal que aún persiste en el edificio. El reparto secundario añade profundidad y peso emocional a la historia. Elizabeth Lyle interpreta un papel clave relacionado con el misterio que rodea a la pizzería, mientras que Piper Rubio ofrece una actuación inquietante que intensifica la carga emocional de la película. Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard aparecen en importantes papeles secundarios, con Lillard interpretando a un personaje particularmente memorable cuya presencia está profundamente ligada al oscuro pasado de la película. Juntos, el reparto contribuye a crear una atmósfera de temor, tragedia y suspense, convirtiendo la película no solo en una historia de terror, sino en una escalofriante exploración de la culpa, la pérdida y las consecuencias del mal sin control. El desarrollo de una adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy's comenzó en abril de 2015, cuando Warner Bros. Pictures adquirió los derechos y anunció oficialmente sus planes para llevar la popular serie de videojuegos de terror a la gran pantalla. En las primeras etapas de producción, Roy Lee, Seth Grahame-Smith y David Katzenberg se unieron como productores, mientras que Gil Kenan fue contratado para dirigir la película y coescribir el guión. Este anuncio inicial generó gran entusiasmo entre los fans, pero el proyecto pronto sufrió repetidos retrasos debido a los constantes cambios en la dirección creativa y el guión. Con el paso de los años, el progreso de la película fue lento, y tras varios contratiempos en la producción, Gil Kenan finalmente abandonó el proyecto. En marzo de 2017, los derechos y el desarrollo de la película pasaron de Warner Bros. Pictures a Blumhouse Productions, el estudio de Jason Blum, conocido por su éxito en la producción de películas de terror de bajo presupuesto pero muy efectivas. Este cambio marcó un punto de inflexión importante, indicando un enfoque más oscuro y centrado en la adaptación de la franquicia. En febrero de 2018, el cineasta Chris Columbus fue contratado para escribir y dirigir la película, lo que volvió a generar expectativas. Sin embargo, a pesar de estar vinculado al proyecto durante varios años, Columbus finalmente se marchó, y la película experimentó otra transición creativa. En octubre de 2022, Emma Tammy fue anunciada oficialmente como la nueva directora, lo que dio un nuevo impulso a un proyecto que llevaba casi una década en desarrollo. Con el equipo creativo finalmente completo, la producción avanzó rápidamente. La fotografía principal se llevó a cabo de febrero a abril de 2023, con el rodaje principalmente en Nueva Orleans y sus alrededores. Esto marcó la primera vez que la tan esperada adaptación se materializó en la pantalla, concluyendo un largo y complicado proceso de desarrollo y allanando el camino para el estreno de la película. Five Nights at Freddy's se estrenó en Estados Unidos el 27 de octubre de 2023, con una estrategia de distribución única que la hizo disponible simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming Peacock. La película fue distribuida por Universal Pictures, lo que le permitió llegar a una amplia audiencia de inmediato, incluyendo a los fans de la saga de videojuegos y a espectadores ocasionales que descubrían la historia por primera vez. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente negativas, muchas de las cuales criticaron su ritmo y la forma en que se contaba la historia. Sin embargo, el interés del público se mantuvo muy alto, impulsado en gran medida por la enorme base de fans de la franquicia y años de expectación. A pesar de la respuesta crítica mixta, la película resultó ser un gran éxito comercial. Con un presupuesto modesto de alrededor de $20 millones, recaudó aproximadamente $291 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera jamás producida por Blumhouse Productions. El abrumador éxito en taquilla confirmó la fuerza de la franquicia y aseguró su continuidad en la gran pantalla. Como resultado, se estrenó oficialmente una secuela titulada Five Nights at Freddy's 2 en diciembre de 2025,
ampliando aún más el universo cinematográfico basado en la popular saga de videojuegos de terror. En el año 2000, Mickey Smith trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial cuando su vida comienza a desmoronarse tras un incidente violento en el trabajo. Durante su turno, Mickey agrede a un hombre que cree firmemente que es un secuestrador de niños. Aunque sus acciones están motivadas por un trauma personal y un instinto desesperado por proteger a los niños, la situación se malinterpreta y Mickey es despedido de inmediato. Este incidente daña aún más su ya frágil estado mental y emocional, dejándolo desempleado, frustrado y luchando por mantener su vida en orden. Tras su despido, Mickey se reúne con su consejero laboral, Steve Raglan, quien le ofrece lo que parece una solución sencilla a sus problemas. Steve le sugiere un puesto de guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, una pizzería familiar que alguna vez fue popular y que lleva años abandonada. El trabajo parece fácil y solitario, ya que Mickey solo tiene que vigilar un edificio vacío durante la noche. Sin mejores opciones y con la creciente presión por encontrar trabajo, Mickey considera la oferta a regañadientes. La decisión de Mickey se vuelve urgente cuando los servicios sociales intervienen en su vida personal. Amenazan con quitarle la custodia de su hermana menor, Abby, cuestionando su capacidad para brindarle estabilidad después de perder su trabajo. Si Mickey no consigue un empleo estable, Abby será entregada a su tía, Jane, con quien no tienen relación. Jane se presenta como una tutora responsable, pero su verdadera motivación son los pagos mensuales por la custodia que recibiría. Decidido a mantener a su hermana a su lado y protegerla de ser separada de él, Mickey acepta el trabajo de guardia nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, sin saber que el restaurante abandonado esconde un pasado aterrador que pronto pondrá tanto a él como a Abby en grave peligro. Durante su primera noche de trabajo, Mickey lucha por mantenerse despierto y finalmente se queda dormido mientras está de servicio. Mientras duerme, se ve inmerso en una pesadilla vívida y profundamente perturbadora centrada en el traumático secuestro de su hermano menor, Garrett, un evento que lo ha atormentado durante años. Dentro de este estado onírico, Mickey se encuentra con 5 niños misteriosos que parecen haber presenciado el secuestro de Garrett. Su presencia resulta inquietante pero significativa, como si intentaran comunicarle algo importante que Mickey nunca ha podido descubrir por sí mismo. Mientras tanto, impulsada por su deseo de obtener la custodia de Abby y cobrar las mensualidades, Jane toma medidas deliberadas para sabotear el empleo de Mickey. Contrata en secreto a un grupo de vándalos para que irrumpan y destrocen Freddy Fazbear's Pizza, con la esperanza de que los daños provoquen el despido de Mickey y lo hagan parecer incapaz de cuidar a su hermana. Entre el grupo se encuentra Max, la niñera de Abby, cuya participación añade una traición personal al plan. Su plan es simple: destruir el edificio, culpar a Mickey por negligencia y acelerar el camino de Jane para llevarse a Abby. Durante su turno, Mickey también se encuentra con Vanessa Selly, una agente de policía local que parece tener una familiaridad inusual con la pizzería abandonada. Vanessa explica que Freddy Fazbear's Pizza cerró en la década de 1980 después de un incidente perturbador en el que 5 niños desaparecieron misteriosamente dentro del edificio. Aunque nunca se acusó oficialmente a nadie, el caso dejó una oscura mancha en el lugar, convirtiéndolo en un sitio rodeado de rumores, miedo y preguntas sin respuesta. Su advertencia solo intensifica la inquietud que Mickey siente por el trabajo. Después de que termina el turno de Mickey, sale de la pizzería sin ser consciente de lo que está a punto de suceder a sus espaldas. Los vándalos irrumpen en el edificio, confiados en que están solos y libres para llevar a cabo su plan destructivo. Sin embargo, pronto descubren que la pizzería está lejos de estar vacía. Las mascotas animatrónicas, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy y el aparentemente inofensivo Mr. Cupcake, cobran vida en una aterradora demostración de violencia. Impulsados por una fuerza sobrenatural, los animatrónicos atacan brutalmente y matan a todos los miembros del grupo, convirtiendo la pizzería abandonada en una trampa mortal y revelando el verdadero horror que acecha entre sus paredes. En su tercera noche de trabajo, Mickey se ve obligado a llevar a Abby con él a Freddy Fazbear's Pizza después de que su niñera, Max, no se presentara. Sin otra opción y sin querer dejar a su hermana sola, la mantiene cerca mientras intenta terminar su turno. Para su sorpresa, las mascotas animatrónicas reaccionan con afecto hacia Abby, comportándose de forma juguetona y casi tierna con ella. Mientras Mickey observa sus interacciones,
Comienza a darse cuenta de que estas máquinas no están simplemente embrujadas de forma aleatoria o maliciosa. Pronto descubre la verdad. Los animatrónicos están poseídos por los fantasmas de los 5 niños desaparecidos, quienes mencionan repetidamente a una figura misteriosa a la que llaman el conejo amarillo, insinuando la identidad de la persona responsable de sus muertes. Vanessa se preocupa cada vez más por la relación de Mike con los animatrónicos y le advierte sobre los peligros que se esconden en el edificio. Le dice específicamente que se mantenga alejado de los viejos trajes Springlock, explicando que están diseñados con engranajes mecánicos internos que pueden cerrarse de golpe sin previo aviso. Debido a graves fallos de diseño, estos trajes pueden empalar violentamente a cualquiera que los use, lo que los hace extremadamente peligrosos incluso cuando no están en funcionamiento. Su advertencia añade una capa más de terror al ya espeluznante ambiente. En la cuarta noche, Mike, Abby y Vanessa pasan tiempo juntos con los animatrónicos en un inusual momento de calma, intentando establecer un vínculo de confianza y comprensión. Sin embargo, la frágil paz se rompe cuando Abby resulta herida accidentalmente durante la interacción. El incidente conmociona profundamente a Mike y llena de culpa a Vanessa, reforzando la idea de que, por muy amigables que parezcan los animatrónicos, el peligro que los rodea nunca se puede controlar por completo. Al día siguiente, desesperado por encontrar respuestas sobre la desaparición de su hermano, Mike toma una difícil decisión. A regañadientes, permite que Jane cuide de Abby mientras él regresa solo a Freddy Fazbear's Pizza. Armado con pastillas para dormir, Mike intenta inducirse sueños profundos, con la esperanza de que las pesadillas revelen la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Garrett. Dentro del sueño, los espíritus de los niños le ofrecen a Mike un trato desgarrador. Puede quedarse con Garrett para siempre en el mundo de los sueños y les entrega a Abby. Abrumado por el dolor y la añoranza, Mike inicialmente acepta el intercambio. En el último momento, sin embargo, Mike se da cuenta del precio de su decisión y cambia de opinión, eligiendo a su hermana por encima de la falsa promesa de la reunión. El sueño se torna violento cuando Foxy lo ataca, dejando a Mike herido en el mundo real. Mientras tanto, el caos se desata fuera del sueño. Un animatrónico Golden Freddy dañado aparece en la ubicación de Jane, incapacitándola y llevando a Abby de regreso a la pizzería. Este acto lleva la historia a un punto de inflexión aterrador, colocando a Abby directamente en el corazón del peligro del que Mike ha estado intentando escapar desesperadamente. Vanessa finalmente revela la verdad que ha estado ocultando. Es la hija de William Afton, el asesino en serie responsable del secuestro y asesinato de Garrett y los demás niños. Explica que, después de matarlos, Afton ocultó sus cuerpos dentro de los trajes de los animatrónicos, uniendo sus almas a las máquinas. Incluso en la muerte, los niños permanecen atrapados bajo su influencia, manipulados y controlados por él a través del miedo y el engaño. Cuando Mike se da cuenta de que los animatrónicos pretenden matar a Abby para que se una a ellos en el más allá, regresa corriendo a Freddy Fazbear's Pizza en un intento desesperado por salvarla. Logra desactivar temporalmente a los animatrónicos, creando un breve momento de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se desvanece cuando el propio William Afton llega, vistiendo el infame traje de conejo amarillo. Con su regreso, reactiva a los animatrónicos, doblegándolos una vez más a su voluntad. Afton se quita la máscara y revela su verdadera identidad, Steve Raglan, el mismo hombre que había guiado a Mike al trabajo desde el principio. La traición es profunda, confirmando que Mike había sido manipulado desde el principio. A medida que la situación se descontrola, Afton apuñala brutalmente a Vanessa, dejándola gravemente herida e indefensa en el suelo. Desesperado y sin opciones, Mike recuerda que los animatrónicos responden emocionalmente a los dibujos. Insta a Abby a que les muestre la verdad de lo que realmente les sucedió. Usando sus dibujos, Abby representa a William Afton asesinando a los niños, exponiendo visualmente la realidad que les ha estado ocultando. Las imágenes rompen el control psicológico de Afton sobre sus espíritus, permitiéndoles finalmente recordar la verdad y comprender quién es su verdadero enemigo. Liberados de su control, los animatrónicos se vuelven contra Afton en un violento acto de venganza. Su ataque activa los defectuosos mecanismos de cierre de resorte dentro de su traje, provocando que los engranajes internos se cierren de golpe y lo aplasten desde dentro. Gritando de agonía, Afton queda destrozado e indefenso mientras los animatrónicos lo arrastran hacia la oscuridad,
poniendo fin a su reinado de terror de una manera brutal y merecida. Mientras el caos se apodera de Freddy Fazbear's Pizza, Mike, Abby y Vanessa logran escapar del edificio justo cuando este comienza a derrumbarse a su alrededor. La estructura, abandonada durante mucho tiempo y cargada por años de deterioro y el peso de su oscura historia, finalmente cede, simbolizando el fin de los horrores que albergaba. Su escape es frenético y desesperado, pero logran salir con vida, dejando atrás la pesadilla. Sin embargo, Vanessa resulta gravemente herida por la puñalada y pronto cae en coma. Es trasladada de urgencia al hospital, donde permanece inconsciente, con un destino incierto. A pesar de todo lo que ha revelado y soportado, su historia queda inconclusa, suspendida entre la culpa, el trauma y la posibilidad de redención. Mientras tanto, Mike y Abby, tras haber sobrevivido juntos a la terrible experiencia, finalmente encuentran un poco de paz. La experiencia los une aún más, permitiéndoles reconciliarse emocionalmente y reafirmar su vínculo como hermanos después de haber sido puestos a prueba por la pérdida, el miedo y el sacrificio. De vuelta en la pizzería en ruinas, entre las sombras de los restos que se derrumban, el líder de los espíritus de los niños se detiene a observar el sufrimiento de William Afton dentro del traje averiado. Atrapado y agonizando, Afton se enfrenta solo a las consecuencias de sus actos. Sin ira ni compasión, el niño se da la vuelta y lo abandona a su suerte, marcando el silencioso final del hombre que causó tanto dolor y brindando un sombrío cierre a la tragedia que atormentó a Freddy Fazbear's Pizza durante décadas. Joshua Cherson interpreta a Mike Smith, un joven con problemas y dificultades económicas que acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear's Pizza, sin saber que la pizzería abandonada esconde un horrible secreto sobrenatural. Su personaje está impulsado por la culpa, traumas del pasado y una necesidad desesperada de proteger a su familia, especialmente a su hermana menor. Wyatt Parker interpreta a Mike Smith de niño, apareciendo en flashbacks que exploran el doloroso pasado de Mike y los eventos traumáticos que siguen marcando su comportamiento y estado emocional en la edad adulta. Estas escenas ayudan a explicar los miedos, las motivaciones y el profundo sentido de responsabilidad de Mike hacia su hermana. Elizabeth Lyle interpreta a Vanessa Selly, una agente de policía local que se ve envuelta en el misterio que rodea a Freddy Fazbear's Pizza. Aunque al principio parece cautelosa y distante, su personaje guarda profundos secretos personales relacionados con la oscura historia de la pizzería que se van revelando a medida que avanza la historia. Piper Rubio interpreta a Abby Smith, la hermana menor de Mike, una niña inocente e imaginativa cuya bondad y creatividad le permiten forjar un vínculo único con las mascotas animatrónicas. Sus dibujos desempeñan un papel crucial para revelar la verdad y, en última instancia, romper la influencia maligna que controla las máquinas embrujadas. Matthew Lillard interpreta a William Afton, un consejero vocacional aparentemente normal que guía a Mike hacia el trabajo de guardia nocturno bajo la falsa identidad de Steve Raglan. Más tarde se revela que es un sádico asesino en serie de niños, responsable de las muertes que acechan la pizzería, lo que lo convierte en el principal antagonista de la historia. Mary Stuart Masterson interpreta a la tía Jane, la tía de Mike y Abby, con quien no tienen relación, que se presenta como una familiar preocupada, pero que en realidad está motivada por el beneficio económico. Sus intentos manipuladores de obtener la custodia de Abby ejercen una presión adicional sobre Mike y contribuyen al conflicto emocional que impulsa la narrativa. Kat Conner Sterling interpreta a Max, la niñera de Abby, una joven aparentemente responsable que finalmente se ve envuelta en un peligroso plan que la lleva a la pizzería. Sus acciones, impulsadas por la imprudencia y la manipulación, la colocan directamente en el camino de los horrores sobrenaturales que acechan dentro de Freddy Fazbear's Pizza. David Lind interpreta a Jeff, el líder agresivo de una pandilla juvenil y hermano mayor de Max. Es el cerebro detrás del plan de vandalismo contra la pizzería, creyendo que es un objetivo fácil. Su confianza y temeridad acaban sellando el destino de todo su grupo. Christian Stokes interpreta a Hank, uno de los miembros de la pandilla de Jeff, quien sigue las órdenes de Jeff sin comprender del todo el peligro al que se enfrentan. Al igual que los demás, su papel subraya cómo la crueldad y la codicia humanas no son rival para las fuerzas sobrenaturales que habitan el edificio abandonado. Joseph Polikin interpreta a Carl, otro miembro de la pandilla de Jeff, cuya presencia refuerza la arrogancia colectiva y la falta de conciencia del grupo. Su destino, al igual que el del resto de la pandilla,
pone de manifiesto las consecuencias mortales de subestimar a los animatrónicos. Grant Philly interpreta a uno de los niños asesinados cuya alma está ligada al animatrónico Golden Freddy. Su personaje posee una autoridad silenciosa entre los espíritus, apareciendo a menudo como una figura líder que observa los acontecimientos con una calma inquietante y guía a los demás desde las sombras. Asher Colton Spence interpreta al niño asesinado cuya alma posee a Foxy. Su actuación contribuye a la profundidad emocional del animatrónico, reflejando la ira, el dolor y la confusión de un niño atrapado entre la vida y la muerte, impulsado por los recuerdos de traición y violencia. David Huston Dati interpreta a uno de los niños asesinados cuya alma habita en el animatrónico Bonnie. Su personaje representa a otra víctima inocente de los crímenes de William Afton, atrapado dentro del cuerpo mecánico e impulsado por una mezcla de confusión, ira y anhelo de justicia. Liam Hendricks interpreta al niño asesinado cuya alma posee al mismísimo Freddy Fazbear. Como el espíritu ligado a la mascota principal de la pizzería, su presencia tiene un fuerte peso emocional y refuerza la trágica ironía de un personaje que alguna vez simbolizó la alegría y ahora encarna el horror y la tristeza. Joe Piegeloff interpreta a la niña asesinada cuya alma está ligada a Chica. A través de su actuación, la película enfatiza la pérdida de la inocencia y el dolor silencioso que define a los animatrónicos embrujados, añadiendo profundidad emocional a los elementos sobrenaturales de la historia. Tadasai Young interpreta a la doctora Lillian, la terapeuta de Abby, quien trabaja con ella para ayudarla a procesar el trauma y el estrés emocional. Su papel destaca el impacto psicológico que los acontecimientos que rodean a la familia de Mickey han tenido en Abby, anclando el horror sobrenatural en consecuencias humanas reales. Michael P. Sullivan interpreta a Doug, el abogado de Jane, quien apoya sus esfuerzos legales para obtener la custodia de Abby. Su personaje representa la presión institucional y las amenazas legales a las que se enfrenta Mickey mientras intenta mantener unida a su familia. Lucas Grant interpreta a Garrett Smith, el hermano menor de Mickey y Abby, que fue secuestrado de niño. Aunque está ausente durante gran parte de la película, el secuestro de Garrett es el núcleo emocional de la historia, impulsando la culpa, el dolor y la obsesión de Mickey por descubrir la verdad detrás de Freddy Fazbear's Pizza. Theodus Crane interpreta a Jeremiah, un antiguo compañero de trabajo de Mickey, un personaje secundario pero realista que ayuda a contextualizar la vida de Mickey antes de que consiga el trabajo en Freddy Fazbear's Pizza y ofrece una visión de sus dificultades y circunstancias inestables. Matthew Patrick hace una breve aparición como camarero en un restaurante local, un cameo pequeño pero memorable que conecta la historia con el mundo cotidiano fuera de la pizzería y contrasta con el horror sobrenatural que la rodea. Corey Williams interpreta a un taxista, cuyo papel, aunque limitado, contribuye al realismo del entorno y a la sensación de que la vida normal continúa alrededor de Mickey mientras éste se ve cada vez más atrapado en la pesadilla que rodea a Freddy Fazbear's. Las interpretaciones físicas de los animatrónicos cobran vida gracias a hábiles actores de traje. Kevin Foster interpreta a Freddy Fazbear, el animatrónico con forma de oso y que da nombre a la pizzería, capturando tanto la imponente presencia del personaje como sus inquietantes movimientos. Jade Kindar Martin interpreta a Bonnie, el animatrónico con forma de conejo, dándole al personaje una fisicalidad amenazante pero trágica. Jess Weiss interpreta a Chica, la animatrónica con forma de pollo, cuyo comportamiento inquietante contrasta fuertemente con su diseño alegre. La distintiva y distorsionada canción pirata cantada por Foxy, el animatrónico con forma de zorro, es interpretada por Keyan Gaff. Gaff es bien conocido por los fans de la franquicia por prestar su voz a Foxy y otros personajes en la serie de videojuegos original, y su participación ayuda a mantener una fuerte conexión entre la película y su material original. En abril de 2015, Warner Bros. Pictures anunció oficialmente que había adquirido los derechos cinematográficos de la franquicia de videojuegos Five Nights at Freddy's, lo que supuso el primer paso importante para llevar la popular serie de terror a la gran pantalla. Al mismo tiempo, se confirmó que Roy Lee, David Kassenberg y Cesc Graham Smith serían los productores de la adaptación, lo que indicaba un fuerte respaldo del estudio y grandes expectativas para el proyecto. Cesc Graham Smith declaró públicamente que el equipo de producción tenía la intención de trabajar en estrecha colaboración con el creador de la franquicia, Scott Capton, para garantizar que la película se mantuviera fiel al espíritu de los juegos originales. Capton,
quien también había coescrito libros relacionados en colaboración con la empresa de escritura fantasma Kevin Anderson and Associates, fue descrito como una voz creativa clave en la configuración de la película. Graham Smith explicó que su objetivo era crear una película que fuera loca, aterradora y extrañamente adorable, capturando el equilibrio único de horror y encanto que definía la franquicia. Unos meses después, en julio de 2015, el cineasta Gil Kenan firmó oficialmente para dirigir la película. También participó como co-guionista, desarrollando el guión junto a Tyler Burton Smith. Con un director y un guión ya definidos, el proyecto parecía avanzar con buen ritmo, aunque posteriormente se enfrentaría a numerosos retrasos y cambios creativos antes de su finalización años después. En marzo de 2017, Scott Capton anunció que Blue Mouse Productions se había hecho cargo de la producción de la película de Five Nights at Freddy's después de que Warner Bros. Pictures paralizara el proyecto, deteniendo efectivamente su desarrollo. Este cambio marcó un giro significativo en la producción de la película, transfiriéndola a un estudio reconocido por su exitosa trayectoria en el género de terror, incluyendo películas de bajo presupuesto que lograron un gran éxito de taquilla. En mayo de 2017, el productor Jason Blum expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando que estaba trabajando en estrecha colaboración con Capton para garantizar que la película se mantuviera fiel al material original, a la vez que ofreciera una experiencia cinematográfica fresca y aterradora. La participación de Blum aportó nueva energía y credibilidad, prometiendo una adaptación más oscura y centrada de la querida franquicia de videojuegos. Sin embargo, en junio de 2017, se confirmó que Gil Kenan, quien había sido designado como director, ya no dirigiría la película. Su salida provocó nuevos cambios en el equipo creativo y contribuyó al prolongado proceso de desarrollo, retrasando la producción de la película y dando paso a un nuevo liderazgo creativo en los años siguientes. En febrero de 2018, se anunció que Chris Columbus sería el nuevo director y guionista de la película de Five Nights at Freddy's, en sustitución de Gil Kenan. Además de sus funciones creativas, Columbus también produciría el proyecto junto a Jason Blum y Scott Capton, aportando su considerable experiencia en películas familiares y de aventuras a esta adaptación de terror. Su participación generó entusiasmo, ya que los fans esperaban que su habilidad narrativa lograra equilibrar la inquietante tensión del juego con un desarrollo de personajes atractivo. En agosto de 2018, Scott Capton reveló que se había completado el primer borrador del guión. Lo coescribió con Kira Bradbrisley, coautora de la trilogía de novelas de Five Nights at Freddy's. Esta versión inicial del guión pretendía seguir fielmente los acontecimientos del primer juego de la serie, adaptando su trama de suspense y misterio a la gran pantalla. Casi al mismo tiempo, Jason Blum compartió en Twitter que la película tenía previsto su estreno en 2020, lo que generó expectación por la tan esperada adaptación. Sin embargo, en noviembre de 2018, Capton decidió desechar el guión ya terminado, a pesar de que tanto Columbus como Blum lo habían aprobado. Capton explicó que tenía una nueva idea para la historia, una que él personalmente prefería, y asumió toda la responsabilidad por el retraso que esto causó. Esta decisión añadió incertidumbre al proyecto y retrasó el calendario, pero reflejó el compromiso de Capton de crear una película que se ajustara a su visión de la franquicia. A pesar de los contratiempos, en junio de 2020, Jason Blum concedió una entrevista a Fandom, tranquilizando a los fans sobre el progreso de la película. Declaró: "Está muy activa, así que creo que tenemos muchas posibilidades de ver una película de Five Nights at Freddy's. Siento que está avanzando, no está estancada ni nada por el estilo. Está avanzando rápidamente. No quiero dar una fecha, pero pronto tendremos una película. Tengo mucha confianza en ello". Sus comentarios transmitieron optimismo de que, a pesar de los cambios en el guión y los retrasos, la esperada adaptación avanzaba con paso firme hacia su finalización. En septiembre de 2021, Jason Blum hizo un importante anuncio sobre la tan esperada película de Five Nights at Freddy's. Reveló que Chris Columbus, quien anteriormente estaba vinculado al proyecto como director y guionista, ya no formaba parte del mismo. A pesar de esta importante baja, Blum enfatizó que la película seguía en pleno desarrollo. La noticia tranquilizó a los fans, quienes, a pesar de los numerosos contratiempos que había sufrido el proyecto a lo largo de los años, confirmaron que seguía siendo una prioridad para Blue Mouse Productions y Scott Capton, el creador de la franquicia.
El continuo desarrollo reflejaba el compromiso del equipo de dar vida al inquietante y suspense de Freddy Fazbear's Pizza en la gran pantalla, incluso después de múltiples cambios creativos y retrasos. Al año siguiente, en agosto de 2022, Bloom compartió otra emocionante noticia. Dimenson's Creature Shop se encargaría del diseño y la construcción de los personajes animatrónicos para la película. Esta decisión fue significativa, ya que Creature Shop cuenta con décadas de experiencia en la creación de marionetas y animatrónicos realistas y fantásticos para cine y televisión. Su participación prometía que los personajes icónicos, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy, cobrarían vida de una manera aterradora y creíble, combinando efectos prácticos con los elementos de terror sobrenatural de la película. Los fans estaban especialmente entusiasmados porque este enfoque garantizaba que los animatrónicos tendrían la misma presencia tangible que en el juego original, lo que aumentaría el suspense y el realismo de la película. Solo 2 meses después, en octubre de 2022, Emma Tammy fue anunciada oficialmente como la nueva directora, reemplazando a Columbus. Tammy, con experiencia en la dirección de narrativas de suspense y terror, fue vista como una nueva fuerza creativa capaz de dar forma al tono y la visión de la película. Además de dirigir, también coescribió el guión junto con Scott Capton y Scott DeBach. Esta colaboración permitió al equipo adaptar cuidadosamente la historia del juego, explorando capas emocionales más profundas, el desarrollo de los personajes y un estilo cinematográfico que pudiera atraer tanto a los fans de siempre como al público en general. Con Tammy al mando, la película entró en sus etapas finales de preproducción con una dirección clara, con el objetivo de combinar terror escalofriante, una narrativa de suspense y momentos emotivos para finalmente ofrecer la experiencia de Five Nights at Freddy's que los fans habían estado esperando durante casi una década. En